Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. ¿Cuidar de tu rostro ha sido un reto para ti? Flowage, suero hidratante, repara, humecta y regenera la piel de forma instantánea. Hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión. Formulado estratégicamente con ácido hialurónico, colágeno, elastina y aloe vera, brindándote hidratación profunda mediante un mismo producto. Cuidar de tu piel nunca fue tan fácil. Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí grabando un podcast más de Las Hijas de la Malinche y como ustedes saben, ya estamos en otra temporada, estamos en la 14ª temporada de Las Hijas de la Malinche y yo ya les había comentado que esta temporada viene con muchas mujeres que siguen estando presentes en espacios que creo son de vital importancia en las decisiones que se toman y hoy no es la excepción. La verdad es que me da mucho gusto que podamos coincidir, aunque no tiene mucho tiempo que la conozco, sí lo poco que he conocido es que es una mujer con mucha experiencia, muy trabajadora, y de eso se trata, de conocer toda esta trayectoria que ella tiene. Así es que yo muy contenta porque hoy le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Ivonne Jiménez Flores. ¿Cómo estás, Ivonne? Hola Marisol, pues emocionada, honestamente, y muy agradecida por la invitación que me hiciste, Marisol, y pues esperando que esto que pueda compartirles, pues les sirva a algunas mujeres, ¿no? Lleve algo positivo para ellas, y de verdad, muchas gracias. No, al contrario, seguramente que así va a ser porque como yo les comento, siempre que yo invito a alguien en este espacio es porque he visto su trayectoria, a veces, insisto, no las conozco mucho, pero ya que me mandan información, empiezo a conocerlas un poco más y digo, wow, qué carrera, pues qué experiencia también tiene, ¿no? Entonces, voy a dar una breve reseña de lo que ella tiene como trayectoria para que ustedes también tengan una referencia de por qué está con nosotros. Para empezar, pues es nada más y nada menos que la directora de Coparmex de Tlaxcala. Entonces, Coparmex, como ustedes saben, es un organismo empresarial que tiene ya muchos años de presencia aquí en el estado de Tlaxcala. De hecho, acaban de celebrar su aniversario número 55. Así es. Entonces, imagínense toda la trayectoria que tiene aquí en el estado. Y bueno, actualmente ella es la directora, perdón, pero lo más importante es como ver por qué está ella en este espacio y con qué experiencia llega a ocupar, insisto, un área que me parece es la que ejecuta, la que hace, la que mueve y la que sube y baja para que todo se logre en Coparmex. Entonces, bueno, pues les digo, ella es orgullosamente tlaxcalteca. Ahorita nos dirá dónde creció, pero me da mucho gusto saber que es tlaxcalteca. Y además, como les decía, es directora en administración de empresas, pero también tienes una maestría, Ivonne, ¿verdad? Así ¿Tu es. maestría en qué? A ver, platícanos. Fíjate que curiosamente, terminando la universidad, tuve la oportunidad de irme a trabajar, fue al estado, en la ciudad de Hidalgo. No sé si algunos recordarán o habrán escuchado una empresa que por supuesto fue muy importante en su momento, que se llama Dina. Sí, Sí, claro. entonces, pues Ujú. era una gran empresa y pues llegué ahí y curiosamente, pues yo iba por 3 meses. Al final, pues se dio la oportunidad que me quedara un poco más de tiempo y tomé este riesgo porque resulta que tenían un convenio con la Universidad de La Salle de Okey. México, de la Ciudad de México, y bueno, pues había que aprovecharlo, había la posibilidad de estudiar esta maestría en administración, Ujú. pero pues obviamente con
pues una perspectiva muy distinta, porque pues obviamente la universidad que la avalaba era referente en ese momento y pues aproveché esa oportunidad y esas facilidades que también la empresa pues me daba de poder salir para estudiar y poder concluirla. Entonces fue por eso. Y además son de esas oportunidades que de pronto te dan también las empresas y creo que se agradece, pero sobre todo, pues aprovechar la oportunidad de hacerlo, ¿no? Exactamente, uno nunca sabe. Digo, si me hubiese quedado con el vengo solo 3 meses, no creo, pues Ujú. igual y no lo habría hecho, pero yo dije, bueno, lo peor que puede pasar es que me quede más tiempo y que venga a estudiarla hasta acá, pero afortunadamente todo se confabuló y pude terminarla estando aún trabajando en la empresa. Ay, qué bueno. Oye, pues aquí dices que tienes más de 30 años de experiencia en el tema empresarial. No hagan cuentas, por favor. No hagan cuentas exactamente, pero también comentas que tienes una capacidad para solucionar problemas, priorizar y gestionar proyectos y trabajar en equipo. Y mencionas algunas de las empresas, más o menos estoy hablando o estoy aquí leyendo que son alrededor de tu paso por diferentes empresas, entre 8, 10 empresas, Sí, así es. y pero también has estado en el sector, en el servicio público, ¿no? Sí. En el sector privado, que creo que es donde más te has desarrollado. Pero, ¿cómo es que tú eliges una carrera de administración de empresas? ¿Cuál fue tu referencia para estudiar esta carrera? Pues mira, la verdad es que yo creo que en la época que a mí me tocó tomar una decisión tan importante. Digo, vengo de una familia de 7 hermanos, y las opciones eran limitadas en muchos sentidos. Sí, sí, sí. Había que ser consciente de que éramos 7, no estaba fácil para mis padres. La verdad es que eso era algo en lo que pensábamos mucho. Necesitábamos tomar una decisión sobre algo que fuera accesible para ellos y que obviamente pudiera dar pues esas oportunidades en un futuro. Sí tuvimos alguna orientación, yo creo que toda la tenemos en la preparatoria, Ujú, pero precisamente vi en la administración y que era una de las carreras que estaba en ese momento vigente, vi como una oportunidad de poder hacer muchas cosas. Me pareció que tenía un ámbito de aplicación muy amplio. ujú, Entonces, dije, bueno, seguramente es algo, no tenía porque en ese entonces era licenciatura en administración de empresas ujú, ujú. y no tenía la empresa, pero aún así dije, igual y sí, igual y llega, ¿no? Curiosamente, cuando yo ingreso, le quitan a la empresa, entonces esto todavía se vuelve de mucho mayor aplicación, una aplicabilidad porque ya no solo era la administración de las Ujú, empresas, sino era de el ámbito en el que estuvieras. ujú, Entonces ujú. creo que eso fue uno de los principales motivos, además de que la base en el bachiller pues era también ahí contable administrativo, creo Ujú. que eso abonaba mucho a Sí, la sí, sí, decisión. porque era como una de las, Sí, totalmente afín. ajá, exactamente. Oye, Ivonne, platícanos de qué municipio eres. Fíjate que yo soy de Nanacamilpa, ahí viví, ahí crecí. Hoy ya es conocido, pero anteriormente me decían, ¿Nana qué? La verdad es ¿Está en que dónde? sí, sí, la verdad es que era, pues, una localidad que quizá muy no la conocían mucha gente no Ujú. la conocía Sí, y sí, sí. además, pues, se les hacía lejos, Sí, también, ¿no? y hace mucho frío, entonces, sí, no había muchas razones por las que conocerlo, pero creo que las luciérnagas vinieron a hacer esta diferencia, ¿no? De que hoy sea mundialmente conocido. Sí, 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 lo pusieron en el mapa de la okey. Así es. Oye, ¿y qué tan fácil o complicado fue para ti trasladarte en aquellos años de venir a la universidad? Porque entiendo que era matutino, ¿no? Claro, claro. Las condiciones, insisto, eran distintas. Precisamente por eso es que no había mucho a lo mejor de que pensarle, ¿no? Era lo que estaba más Sí, cerca, era sí. lo más fácil en ese momento y bueno, fácil de decidir porque, insisto, no había muchas opciones, pero obviamente que era complicado porque el tener que salir a estudiar en esos momentos era tener que buscar una pensión porque el transporte era muy limitado.
salía, no sé, muy espaciado, entonces era impensable que tú viajaras diario. O sea, no había, o sea, No había, o sea, okey. tenías Desde que ahí, buscar, sí, ya claro, no había era todo un opción. reto buscar dónde vivir y entonces, Ujú, pues implicaba un mayor gasto ujú, para mis papás y pues éramos 7. claro. Entonces, la verdad es que sí, valoro mucho que alcancé todavía carrera, todavía Oye, les alcanzó. pero bueno, a mí me gustaría comentar y hacer este comentario que, como tú dices, todavía alcanzó, ya nos decías que eres de una familia de 7 hermanos, pero todos tienen una profesión, Ivonne. Así es. Sí, la verdad es que es algo muy digno de reconocer, este, pues de mis padres y específicamente yo haría el énfasis en mi mamá porque era la visión que ella tenía en su momento, fue como el principal objetivo por el que ella pues luchó y trabajó todo lo que tuvo que trabajar, Ujú. porque no estaba fácil, ella lo dijo desde un principio, lo tuvo muy claro y a lo mejor se veía difícil, pero sí, lo logró, somos 7 y todos tenemos carrera. Y además, también lo comentamos, que también me gustaría ponerlo sobre la mesa, decir que tu mamá, pues, solamente terminó la primaria, o sea, era una mujer Exacto. que si bien es cierto, no tenía o no tuvo las oportunidades que ahora o que tuvimos y que ahora tienen muchos jóvenes de seguir con una carrera, tu mamá con solo la primaria tenía muy claro su objetivo. Sí, la verdad es que por eso es que para mí es mucho mayor mérito. Y si tú me preguntas quién ha sido mi inspiración ese ejemplo de vida de mujer trabajadora es ella. Es tu La mamá. verdad es que nos ha demostrado, digo, a mis hermanos y a mí que pues realmente el límite a veces nos los ponemos nosotros y Ujú, ella tan solo con la primaria siempre encontró la forma de superarse, ¿no? Con lo que tenía en su momento ujú. y eso le permitió, pues hoy día te lo puedo decir que es una persona autosuficiente. O sea, ella no necesita de sus hijos, digamos, en la parte económica, ¿no? Porque ella se aseguró en su momento de poder generar todo esto que hoy le permite vivir una vejez tranquila en ese sentido. Ujú. Vaya, hasta para eso Claro. pensó. Así es, sí, yo le digo que todo Okey, lo tenía planeado porque somos 7 hermanos y ahora pues nos toca verla un día a la semana a nosotros. okey. No, pues sí, yo creo que más que merecido, que esté Así ahí es, al sí, pendiente sí, de ella, ¿no? claro. Oye, Ivonne, y en esta movilidad que tuviste que hacer en la carrera, ¿fue fácil para ti dejar tu casa y llegar a una pensión? Desde luego no. A lo mejor fue más fácil para mí porque, más que mis otras hermanas y hermanos, porque tal vez yo ya lo había vivido con ellos. Mm, Ya de alguna manera estabas mentalizada que si tenías que estudiar, tenías que salir de mm, donde siempre habías vivido, tenías que dejar tu casa, ujú, las pocas o muchas comodidades que tuvieras y las cosas seguras que tenías, ¿no? ujú, Y eso, creo que más bien esa labor, pues la hicieron mis hermanos, a ellos les tocó ujú, a las primeras que tuvieron que irse. Y después ya estaba un poco más mentalizada a eso. Ya escuchaba las conversaciones y ya un poco sabías a qué te ibas a enfrentar. Pero okey, definitivamente la experiencia sí es todo un reto, porque entonces resulta que te enfermas y no está tu mamá y no están tus hermanas y tienes que resolverlo porque además tú ya tienes examen, pero además no tienes dinero para una consulta, pero entonces tenías que resolverlo de alguna manera. Y creo que ujú. eso también fue un gran aprendizaje, porque desde ahí los problemas había que solucionarlos. Claro, sí, sí, sí. Esa fue tu otra carrera, Así ¿no? es. Okey, Sí, muy bien. Oye, y entiendo que una vez que tú terminas la carrera, tu experiencia, pues, fue casi de inmediato, o sea, no te tuviste que esperar mucho tiempo para empezar a involucrarte ya en la realidad de tener una carrera terminada, como era administración. así es. Yo sabía, no lo sabía con certeza, pero pues yo volteaba y veía que generaciones iban, venían, habíamos demasiados estudiando y yo decía, no sé dónde vamos a caber todos, no sé dónde vamos a estar. Tenía claro que necesitaba empezar quizá un poco antes para poder ganarme un lugar y efectivamente yo recuerdo que empecé a trabajar un año antes de egresar.
fue que me vinculé y mis primeras oportunidades fueron el servicio social y las prácticas que, Ujú, qué bueno que existían porque fue la oportunidad de que nos pudieran ver mm, algunas instituciones en ese momento y de ahí es que empezaron a surgir las oportunidades, ¿no? ujú, ujú. Entonces, a mí me parece, por eso yo hoy día lo recomiendo muchísimo. Yo le digo, de verdad, si tienen la oportunidad de estar en uno de estos espacios, cuando aún estás estudiando, hazlo y Ujú. evitemos esa mala práctica del que me las liberen, no quiero ir y que me pongan mi reporte de que sí asistí. La verdad es que es una gran oportunidad, insisto, Sí, y quien la sabe aprovechar, yo creo que es el comienzo de grandes cosas. exacto, sí, exacto. Tú bien lo acabas de decir, es el comienzo. Y bueno, en este inicio donde tú experimentas, como dices tú, en tu servicio y en las prácticas, em, cuando empiezas a ver este mundo empresarial, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Fíjate que yo creo que precisamente por eso me he desenvuelto más en el ámbito empresarial, porque una materia que tenía en la universidad era consultoría. Ujú, Cuando yo la vi como parte de mis materias, la verdad es que fue una materia, me encantó, yo dije, aquí tiene, atrás de esto debe haber muchas cosas, por aquí es, de aquí soy, y entonces de verdad fue una materia que a mí sí me marcó ujú, mucho y sabía que era, que ahí estaba la oportunidad entonces de ujú, poder vincularme y hacer más cosas por las empresas, porque si bien sabes, ahí en la consultoría te permite estar dentro de una empresa, conocer al interior las empresas, es muy apasionante esta parte y hay mucho aprendizaje cuando una empresa te abre las puertas y puedes además con toda esa información generar un proyecto, alguna propuesta que le permita estar mejor. La verdad es que a mí me parece fascinante. Y en esa primera etapa, pues fue, efectivamente lo comprobé y después de ahí, justo a donde yo llego, mi primer trabajo era, en ese entonces se llamaba Simo. Quizá algunas personas lo ubican y ahí se hacía todo esto que te platico, ¿Esa era una empresa privada? ¿no? Era un programa, calidad integral y modernización, si no mal recuerdo, Mm, ujú, y estaba, todo el tema era dividido en sectores, todo lo que era el sector industria, el sector mm. comercio, el sector servicios, incluso la parte del agro, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí fue donde dije, sí, es por acá. Y fue mi primer vínculo con el sector empresarial en ese momento, porque entonces estaba muy cerca de temas como capacitación, consultoría propiamente, y empecé a ver y a descubrir aquellas personas que ya estaban dedicándose de manera profesional a estos temas. Y creo que eso fue lo que terminó de empujarme un poquito más hacia ese camino. Okey. O sea, ¿sí crees que de alguna manera estas primeras experiencias te van dando esta formación Sí. que, bueno, obviamente ya lo vimos que has transitado por varias empresas privadas, pero es el primer paso para la continuidad, ¿no? Totalmente, estoy convencida de ello e insisto, es la primer gran oportunidad que como universitarios a punto de egresar Ujú. tenemos. Sí, sin duda. Y en tu paso por estas empresas de la iniciativa privada, porque también entiendo y veo que tu experiencia también está enfocada al recursos humanos, ¿no? Sí, mira, precisamente yo por eso decía y lo confirmé la había comprobado durante toda mi vida laboral, que es una carrera que te puede dar muchas opciones. Mm, Afortunadamente hay áreas clave en las que te formas y si no mal recuerdo en ese entonces la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que es de donde yo egresé, ujú, pues tenía la carrera de administración y solamente había dos opciones, o ibas hacia la especialidad de recursos humanos o hacia producción, no mm. había más. Aunque obviamente estaban otras áreas como finanzas, como mercadotecnia, que también eran áreas funcionales de la administración, pero aquí en Tlaxcala tenemos esas dos. Ujú, Y bueno, precisamente después en la maestría, pues ahí ya me toca ver un poco más el tema
De recursos de humanos. mercadotecnia, Mm, y fue terminar de completar un poco esta parte. Pero efectivamente, cuando ya has explorado una parte, pues tienes la otra opción. ujú, Entonces, definitivamente, recursos humanos fue la terminal con la que yo concluí la carrera, y cuando tuve la oportunidad de estar en áreas así, pues por supuesto que aproveché y de poder desempeñar esta otra parte que no me había tocado, ¿no? ujú, Entonces sí, ujú. por eso verás que tengo algunas experiencias en Sí. empresas haciendo esta parte. Y ahí, ¿cómo ves justamente el tema de los recursos humanos? Fíjate que, pues lamentablemente descubres que a veces no estamos lo suficientemente preparados. Mm, Y sí hay, creo que oportunidades hay, ujú, pero precisamente descubres que a veces tanto la universidad está desvinculada del tejido empresarial, porque hay muchas necesidades en cuanto a las empresas, pero y en esa época pues era mucho más marcado. Digo, hoy día ya la tecnología ha hecho una gran diferencia, pero en esa época definitivamente pareciera que estábamos como en mundos distintos, las universidades y la iniciativa privada, porque pareciera que no encajaran los perfiles. Y también eso, pues ya de entrada tenías que hacer a lo mejor un análisis, y tú, por iniciativa propia, ujú, decir, ¿qué más necesito? De verdad, algo que yo vi que era clave era quienes llegaban a ocupar más fácilmente algún puesto que se estaba demandando, era quien ya de alguna manera se había adelantado en desarrollar algún otro talento, ¿no? mm, Entonces, no nada más me quedo con lo que aprendí en la universidad, ujú, ujú, necesito desarrollar otras habilidades. Cuando eso lo entienden los universitarios, yo creo que es mucho más sencillo ujú. poder entrar en el ámbito tan competido del ámbito laboral. Claro, ok. Oye, Ivonne, y un poco yéndonos hacia donde te encuentras en este momento, ¿cuál era tu referencia de Coparmex? ¿Qué sabías de Coparmex? Pues la verdad es que tenía poca información. Creo que cuando estuve el primer gremio empresarial donde estuve fue en la Asociación de Empresas y Empresarios, sí había eventos donde Ujú. Coincidían, ¿no? coincidíamos, Ujú, ajá, pero la verdad es que no tenía mayor información. ujú. Sí, en alguna oportunidad dije, qué padre de ser, ¿no? Estar parado ahí. La verdad es que desconocía la estructura, cómo era. Sí conocía a una directora que ha sido realmente pues creo que una parte importante en Coparmex, porque estuvo 10 años, y eso yo creo que también no es simple, ¿no? En una No, no, organización de no. este tipo. Es un gran reto, y el haber estado 10 años, pues por supuesto, seguramente era algo muy bueno su trabajo que pudo Ujú, estar este tiempo, ¿no? Entonces, la conocía, y la verdad es que me ok. parecía pues muy bueno su trabajo. Sin embargo, no tenía mayor detalle Mm. en este caso, de la Confederación. Pero sí ha sido toda una sorpresa el haber llegado y el haberme encontrado con el reto más grande, uno de mis retos más grandes profesionalmente. ¿Tú crees que, es decir, sabías que existía y ya platicamos un poquito de cómo llegaste, pero en algún momento te viste ahí? La verdad, sí. Yo sabía que insistiendo un poco podía llegar a esa oportunidad. Ok, No sé si te ha pasado, Marisol, pero a veces pareciera que estás insistiendo y no llega y no llega, y tal sí, vez cuando dejas de hacerlo, de repente aparece, ¿no? sí, Entonces fue algo así lo que sucedió. ok. Fíjate, ahora que comentas de quién estuvo 10 años, que también tengo el gusto de conocerla y de tratarla, a Esther, a quien le mandamos un saludo. La verdad es que incluso ese tipo de personas, cuando tú las ves ahí, dices, bueno, pues ella nunca se va a ir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O Así sea, es. son de esas cosas que vas viendo y que también son los pensamientos en los cuales nosotros pensamos, pues no, es imposible que yo pueda estar ahí, ¿no? Pero creo que efectivamente el momento llega y cuando tú llegas a Coparmex, como tú dices, es tu reto más grande. ¿Qué te ¿Qué te llamó la atención de Coparmex? ¿Qué fue lo que dijiste? Guau, esto no lo sabía y ahora
tengo que hacerlo. Sí, la verdad es que primero la manera en que llega la invitación para ser parte de, digo, entendía que era en principio una invitación, faltaba ver que efectivamente pudiera cubrir con pues cumplir con el perfil que se requiere. Y bueno, finalmente en este proceso, el haber sido aceptada, dije, bueno, ya estoy aquí. Fíjate que quizá al inicio no estaba tan Mm, consciente de todo lo que implicaba ser la directora de una confederación con toda esta historia a nivel nacional. Yo creo que no lo había dimensionado. Y curiosamente, el primer día que llegué, yo recibí un convenio para renovarlo. Era con una institución educativa privada de Puebla y recuerdo que dije, bueno, hay que empezar a trabajar. Empecé a revisar el convenio y me saltaron ahí dos que tres cosas y pedí que me comunicaran porque obviamente no tenía contactos. Bueno, ya nos pusimos en contacto con la persona que estaba enviando el convenio y yo recuerdo muy bien que el primer comentario de esta persona me decía, me felicitó. De hecho, primero me dijo, déjame felicitarte porque dice, a lo mejor no te has dado cuenta, pero has llegado a un lugar en donde vas a poder incidir de muchas maneras y ya te irás dando cuenta. Ojalá que tengas presente esto y pues lo aproveches al máximo. La verdad es que me dejó pensando muchísimo esa noche. ujú. Dije, ¿en dónde estoy? ¿En ¿Qué dónde hago aquí? estoy? Sentí en ese momento una responsabilidad muy grande y efectivamente tenía muchísima razón. Y bueno, poco a poco empezaron a llegar todas estas responsabilidades y efectivamente era como una avalancha. Pero la verdad es que pues ahí no había de otra, ¿no? Necesitabas pues primero que nada como mucha firmeza, Ujú. calma y algo que creo que siempre me ha caracterizado es que pues no tenerle miedo a las cosas. Entonces dije, bueno, pues vamos a empezar por algún lado. Ujú. La verdad es que yo creo que una persona que está dentro de la confederación y siendo parte del staff, de la estructura, contamos muchísimo con el respaldo de la confederación. Realmente es una gran familia y no solamente está quienes nos representan a nivel nacional, sino también están Ujú. los otros directores que también se vuelven personas clave porque generalmente, pues imagínate, son 71 centros empresariales que dependen de la confederación y cada uno tiene un director o una directora. Ujú. Y esto es muy bueno porque al final unos con más años, otros con menos de experiencia, pero al final la tienen y es muy natural que compartan toda esta experiencia. Entonces, Ujú. eso facilita mucho cuando ya empiezas a conocerlos, a tus homólogos en otros estados, te permite que tu trabajo sea un poco más fácil, porque sabes que hay alguien que te entiende perfectamente y alguien que te va a sacar de Claro. cualquier duda Ujú. y incluso a veces compartiendo herramientas, documentos que te dicen, mira, yo le hice así Ujú. y entonces tú puedes hasta mejorarlo, ¿no? La verdad es que esa parte considero que es muy valiosa Okey. porque realmente es una gran Ujú. familia Coparmex. ¿Cuál fue tu principal reto a tu llegada, Ivonne? Pues una que no teníamos una estructura, yo veía demasiadas responsabilidad, mucho por hacer y pocas manos, éramos pocas Okey. personas, solo tenía 24 horas el día, entonces de repente eso llegó a ser una dificultad para poder lograr las Mm, cosas. sí, claro. Y bueno, pues al final, pues teníamos que trabajar porque se pudiera ir conforme a esa estructura. Hoy ya te puedo decir que sí, ya tenemos estas áreas que nos apoyan y que Ujú. permiten que sea un poco más fácil llevar la dirección de esta confederación en el estado. Hay mucho trabajo, yo creo que los retos van a ser siempre muy grandes, pero algo que a mi llegada y cuando conozco al presidente, que también estaba llegando, pues creo que algo que fue clave y que siempre agradezco mucho es que hubo mucha comunicación, había mucha confianza y que teníamos en mente los dos que
queríamos hacer de la Confederación en Tlaxcala realmente un organismo referente, Ujú, que pudiera tener estas cosas que las empresas sintieran realmente esa diferencia ujú. y que pudiera cada cosa que hiciéramos le sumara valor a ellos. Entonces, sí, muy, muy enfocados en esto. Y pues fue yo creo que básicamente lo que nos ayudó a hacer como esa mancuerna Ujú, y poder pues avanzar. ujú. Oye, y ya que estamos hablando de tu llegada, de este reto que has tenido, desde tu experiencia y desde el área que tú ocupas, ¿para quién es Coparmex o qué es Coparmex? Mira, eso fue una de las cosas a lo mejor más difíciles, uno de los temas más difíciles porque no es tan fácil vender o dar la información de lo que significa. Ujú, La verdad es que el empresario que está en Coparmex sí tiene una filosofía distinta. ujú, Descubrir que estás enfocado mucho a los valores, al deber ser, esta parte no es sencilla, porque generalmente pensamos en un organismo empresarial y pensamos siempre en el negocio, ¿no? El vínculo comercial. ujú, Y si bien es cierto que esto sin ser el objetivo principal de Coparmex, eh, seguramente se va a dar, pero justo cuando descubrimos que en lo que había que hacer énfasis era en esta parte que va del más allá, dicen, y yo creo que lo han dicho muy bien quienes estuvieron en los inicios de Coparmex, se ha vuelto la conciencia de los empresarios, ¿no? ujú, Entonces, esa parte creo que es algo que hay que dejar muy claro en las empresas y decir, claro, es para todos, conciencia tenemos todos. Y aquí más bien es orientar esa conciencia hacia lo que debería ser, ¿no? A cómo ser un mejor empresario. Porque al final los problemas siempre se van a tener que resolver. La diferencia está en cómo lo resuelves, cómo te adaptas, porque creo que precisamente en esta etapa y en estos tiempos, yo creo que es algo de lo más difícil que le ha tocado a las empresas es pues todos estos cambios con los que ha tenido que caminar y sobrevivir, adaptarse, porque solamente hay eso, o se adaptan o desaparecen, ¿no? ujú, Lamentablemente así es. Y creo que esta parte del fortalecer algo que va más allá del negocio es lo que distingue a las empresas Coparmex. Y es ujú, algo que nosotros insistimos mucho en dejarles claro cuando una empresa llega. Y por supuesto que es para todas. Coparmex apoya igual a un empresario de trayectoria consolidada que aquellos que están en el camino y que están en el esfuerzo de crecer, de tal vez replantear, ¿no? Sus negocios y yo creo que para todos aplica. ujú. Ok. Sí. Y tú, una vez que también tienes ya pues como conocimiento más de lo que es Coparmex, porque no era lo mismo solamente verlo desde afuera, ahora que ya estás adentro, em, ¿cuál crees que sea esta necesidad que tienen los empresarios para poder afiliarse a Coparmex? Mira, definitivamente todos tienen una expectativa distinta, a pesar de que puede haber ya todo un speech que podamos tener con Ujú, ellos y ujú, explicarles el que es Coparmex. Siempre va a haber una necesidad diferente. Hay quien está porque quiere hacer y quiere sentirse parte de mm, una comunidad, quiere sentirse representado. okey, Hay quien está y dice, a mí me gusta la parte de la formación porque siempre están dándome estos cursos o servicios ujú. que pueden hacerme mejor empresa y que puede servirles a sus colaboradores. Entonces, la expectativa es muy distinta, es muy variada y la verdad es que depende mucho del tipo de empresa también. Pero, ¿alguna coincidencia? Yo creo que hasta la representatividad es un pilar, yo creo que de los más fuertes que tiene Coparmex. Ujú, Pues como tú bien sabes, a nivel nacional es una confederación muy dinámica, siempre está fijando una postura,
y pues a veces no necesariamente las cosas que se dicen son las cosas que al gobierno le gustaría escuchar, pero Ujú, al final también son, pues o representan la realidad y el sentir de los empresarios. Ahora yo creo que es un papel muy, muy importante, delicado en cierta manera, ujú, porque bien, como bien lo dice en el concepto de Coparmex, somos una confederación de afiliación voluntaria, aparte, 1000% apartidísima, pero también 1000% político. No nos podemos separar de la política, no nos podemos pelear con nadie, ¿no? ujú, Entonces tenemos que ser muy cautos y yo creo que por eso es que esta parte de la representatividad creo que sería un común denominador de todas las empresas. ok, ok. ¿Y tu reto de empresas cuando llegaste? No, bueno, imagínate, creo que parte de esta trayectoria en la que me ha tocado estar en cada empresa, algo que le voy a agradecer mucho a mi empleo anterior es que precisamente te enseñan a que hay una meta y un resultado que hay que lograr y eso te hace ser como más competitivo. Cuando yo llego a Coparmex, creo que una de las primeras cosas que pregunté fue cuánto fue el máximo el número de empresas que estuvieron afiliadas, porque como bien lo decías hace un momento, 55 años de historia, pues no es poco tiempo y Mm, todavía, digo, desafortunadamente para nosotros que estamos dentro de la Confederación, pues no es un dato agradable ver que hay personas que no nos conocen, ¿no? ujú, Porque entonces te vienen a la cabeza muchas preguntas del qué hemos hecho en todo este tiempo, que a lo mejor no hemos logrado impactar tanto como para que nos conozcan, ujú, pues toda la gente que está en este medio o todas las empresas que están en este medio. Entonces, sí, el número de empresas fue un reto y cuando llegamos había 68. La Confederación aquí en Tlaxcala venía de perder el 50% de sus socios afiliados. Estuvimos a punto de perder el registro como centro empresarial, porque también hay categorías, hay niveles dentro de los centros empresariales, y existía ese riesgo. Y esto se convirtió en el primer tema que debíamos atender. Era urgente no perderlo, era importante crecer el número de afiliados. Y bueno, afortunadamente ese primer año llegamos a 100 empresas. Crecimos 32 empresas en ese año, el siguiente 25, el siguiente que es ya hemos de ir más o menos en unas 32 empresas. Entonces, sí, ya llegamos, ya logramos a duplicar el número de afiliados. Hoy día, te ujú. puedo decir, al mes de octubre, 136 empresas. Wow. Y pues la verdad es que cada una de esas empresas ha representado pues un reto. Cada vez que llega una son giros distintos, actividades muy Ujú, distintas, necesidades muy distintas, pero ujú. hemos logrado con todo ese trabajo que ya te comento, pues lograr que ellas permanezcan, ¿no? Que eso es lo más importante, Sí, porque el ¿no? reto no es que llegue, sino que se queden, que Ujú. renueven. Así es. Fíjate que yo te quiero compartir justamente cómo yo lo vi desde afuera. Em, yo he estado como en 3 tiempos distintos en Coparmex, ¿no? Ujú. Y efectivamente conocí el trabajo de Esther, después, creo que sí hubo un bache ahí importante en donde creo que se perdió un poco Coparmex, ¿no? Y ahora que están ustedes al frente y que coincidió, como bien lo dijiste tú, la llegada de ambos, porque cualquiera pensaría que tú llegaste por el presidente o el presidente llegó por ti, o como Pero sea, no. ¿no? Pero no, y creo que eso fue una ventaja también, el que ambos no tuvieran como mucha información, pero tenían un mismo objetivo, Así ¿no? es. Sacar adelante esta confederación y como bien lo dices, pues estaban incluso a punto de perderla, ¿no? Entonces, yo he visto esta evolución de este último periodo y te puedo decir que creo que lo más importante es que tú escuchas al empresario, que creo es por la razón por la que llegan los empresarios, ¿no? Es una de las razones por las que creo que buscan ser parte de, porque se sientan escuchados, porque pertenecen a un grupo, pero a un grupo consolidado, no a un grupo en el que solamente hay este
5 o 6 o 7 o 10, ¿no? Sino un grupo en el que cada vez la dinámica pues está creciendo. Y también lo que he podido ver, que eso no lo veía antes, te soy sincera, es como esta participación de muchos jóvenes, como este interés de ellos de querer aprender y de también creo que reconocer que no tienen toda la experiencia para sacar adelante la empresa, ¿no? Están en esa necesidad y creo que es bueno porque a veces uno piensa que uno lo va a lograr solito, ¿no? Pero pues en algún momento de de tu carrera empresarial dices, no, yo necesito ayuda, auxilio, socorro, ¿no? Y eso lo he visto mucho en esta etapa, Ivonne. Sí, fíjate que a mí me parece, con relación a esto que comentas, imagínate a nivel nacional son 36,000 empresas afiliadas. Y la pregunta es, ¿cómo organizas a tantas empresas? Sí, sí. ¿Cómo pones orden? ¿Cómo trabajo con ellas? Y algo que a mí me parece fundamental es que la Confederación trabaje a través de comisiones nacionales Mm, y eso ha permitido que las empresas, con base en sus intereses en ciertos temas, se puedan agrupar, mm, estén representados por gente experta en estos temas y eso haga que se generen esas agendas tan importantes a las cuales le dan seguimiento y que eso también permea a los centros empresariales, porque el mismo esquema que trabaja la Oficina Nacional, la trabajamos nosotros en lo local. en Entonces, cascada van. creo que eso es fundamental. Es una gran oportunidad de poder lograr que los socios se involucren más, ¿no? Ujú, Y ni siquiera es que tú se los digas, sino ujú, que ellos sientan esa necesidad de formar o de ser parte de, y de retribuir un poco, porque al final yo lo que les digo es, en Coparmex, más que llegar y a ver qué voy a obtener, qué beneficios tengo, que sí los hay, algunos implícitos, pues más que eso es voy a llegar a compartir tiempo, experiencia, ujú, conocimiento. Esto es algo que yo les vendo mucho a los empresarios porque así es. ¿Sí? ujú, Esa función la hacen estas grandes empresas que también son parte de cuando interactúan con aquellas que están en el camino. La ujú. verdad es que yo les digo, eso es oro molido cuando se da esta interacción, cuando pueden estar intercambiando mejores prácticas y cómo han resuelto sus problemas en el camino para llegar a donde están esas grandes empresas. Entonces, esa parte creo que es fundamental, insisto, para también lograr la retención de los socios, ¿no? Ujú, sí, sí, sí. El que tengan esta oportunidad de poder estar con estas grandes empresas también y con grandes personas que, digo, en lo local, pero Ujú, también en lo nacional, o sea, cuando las empresas salen y asisten a los eventos nacionales, de verdad también están llegando a eventos que pueden ser muy relevantes en términos de negocios también. ujú. Y bueno, yo insisto, creo que para mí esa es una de las razones por las cuales también te invité, Hugo. Por ver todo este trabajo, porque yo digo, bueno, creo que sí, de verdad, las mujeres cuando nos fijamos una meta, cuando no perdemos nuestro objetivo, pues aquí están los resultados, ¿no? O sea, insisto, sí, sí tienes un presidente, pero creo que la que ejecuta eres tú, la que tiene todo este trabajo, ¿no? De buscar y de hacer que ahora tengas el doble de afiliados, pues es la chamba también que te corresponde y que creo lo has hecho muy bien. Gracias por ese reconocimiento, Marisol. Y fíjate que también, por supuesto, no voy a dejar de mencionar que no hay mejor socio que el que viene recomendado por otro. Claro. También, desde luego, yo siempre, bueno, el presidente, íbamos a agradecer mucho que estos socios actuales nos traigan a otros, ¿no? De Ujú, verdad, ujú, creo que hasta ahora no habíamos tenido la necesidad de salir y buscarlos, porque realmente muchos vienen por esta recomendación, pero también mucho a raíz de lo que se ha trabajado en cuanto a ujú, lo que se comunica. ujú, Eso antes no lo teníamos, hoy día contamos con un área de comunicación que está muy activa.
generando ruedas de prensa, pasando los comunicados con los medios, con los socios, subiendo a redes sociales todo lo que hacemos. Y yo creo que esa visibilidad que nos da el poder comunicar todas estas actividades que vamos realizando es lo que también ha permitido que las empresas poco a poco lleguen a tocar las puertas de Coparmex. Sí, claro, pero insisto, también es un trabajo que se ha visto y yo celebro que así sea, Ivonne, porque creo que justo más allá de que tú estés como directora, creo que sí, cuando uno forma parte de un grupo empresarial y, y bueno, pues Máxime Coparmex que lleva 55 años aquí, pero 96 a nivel nacional. 96 años a nivel nacional, pues obviamente como tú bien lo dices, todas las empresas que han pasado y que de alguna manera pues van dejando todo su expertise, ¿no? Como empresarios, porque si bien es cierto, aunque yo me dedico a una cosa y tú te dediques a otra y el otro empresario se dedique a otra, pues en algo coincidimos, tenemos un proyecto en el cual, si bien es cierto, nuestra actividad aporta algo a la sociedad o ofrece algo a la sociedad, pues también nos damos cuenta, insisto, del trabajo que hay interno y eso, ahí dan ganas de estar. Pues ojalá que siempre sea así, claro que sí, son muy bienvenidos, por supuesto, muy bienvenidos. ¿Qué necesitan para formar parte de Coparmex o cuáles son los requisitos? Es decir, ¿hay una evaluación, o cuáles son los criterios que ustedes determinan para que alguien pueda ser socio de Coparmex? La verdad es que no es nada complicado ser socio de Ujú, Coparmex. De entrada es una que te haga sentido, ujú, previa plática o primer contacto que tengamos con las empresas o con los representantes de las empresas, que tenga sentido lo que hemos hecho y lo que ujú, hacemos. Eso es en principio. Otra que efectivamente que lo que ves hacia afuera, eh, pues sea lo con lo que, en lo que tú quieras sentirte parte. ujú. Y al final que también todo el tiempo está esta invitación a que tú mismo decidas o las empresas decidan, pues qué tipo de socios quieren ser, porque al final Coparmex tiene espacio para todos ellos, para el socio que, al más pasivo, ¿no? Al que a lo mejor solamente está en los cursos de formación, pero también tiene espacio para los que son muy activos y siempre están proponiendo, Ujú. pero también tiene espacio para aquellos que necesitan por su operación a lo mejor solucionar algunos temas en su operación y aquellos que les gusta acompañar, que les gusta compartir, que son, se vuelven como mentores de otras empresas, porque además también tenemos espacios para ello. Yo creo que eso también es algo que juega aquí un papel muy, muy, muy importante. Okey. Y bueno, entiendo que también hay una cuota que aportan, ¿no? Sí, Que desde luego. eso forma parte de lo que se requiere para formar parte de. Sí, por supuesto, mira, eso no es un secreto. La verdad es que, aunque a veces algunas personas piensan que somos gobierno, que tenemos un presupuesto, no existe nada de eso. La verdad, lo único cierto es que precisamente trabajamos en todo lo que hemos estado generando, porque si bien es cierto, no somos una empresa Ujú. con fines lucrativos, sí tenemos muchos gastos muy similares en nuestra operación a los de una empresa. Claro, sí, sí, sí. Nosotros no tenemos fines de lucro, pero sí tenemos un gran compromiso con las empresas y precisamente también yo creo que esto es una parte importante que en Coparmex hemos procurado transparentar siempre, pues toda esta actividad. Aquí no hay Mm, nada que ocultar. Generalmente estamos sesionando cada mes y en este espacio es donde invitamos no solo a los consejeros, también al resto de los socios a que se acerquen y vean pues qué es lo que estamos haciendo, dónde están los recursos, cómo vamos creciendo, en fin, nos vamos midiendo mes a mes. Entonces, esta parte también creo que es muy importante. Y sí, vivimos de las cuotas, son membresías anuales y el criterio para elegir o los criterios para elegir qué tipo de empresa eres y qué tipo de membresía aplican en cada caso, pues son dos bien simples, que es uno, el número de empleos y otro es la actividad a la que te dedicas y el sector donde radica esa actividad, comercio, servicio, industria, dependiendo. Entonces, en función de eso, consideramos que son dos aspectos que
que no hay que perder de vista y nos ayudan a clasificar a las empresas. Es lo que llegamos a hacer en un primer momento, homologar estas empresas por tamaños y en función de eso establecer las cuotas que correspondían. Oye, y eso tengo que reconocerlo. Estas reuniones de las que tú hablas, Simón, la verdad es que yo nunca había asistido a ninguna. Es decir, en mis otras épocas en donde yo pasé por Coparmex, nunca había pasado. Y me parece muy valioso este tipo de reuniones, porque para serte sincera, en la primera vez que fui, yo dije, creo que no debo estar aquí porque están hablando de números. Creo que no debo estar aquí porque están hablando de cómo lo ocupan y en qué se lo gastan y cuánto tienen y todo, ¿no? Esa fue mi primera impresión, pero en un segundo momento dije, ok, dije, me parece bastante loable de su parte que haya esta transparencia y que realmente se vea el trabajo. Porque tú también me puedes hablar de números o a lo mejor hasta me los mandas, ¿no? Y me dices, a ver, mira, aquí está en qué me estoy gastando esto y esto. Pero creo que de nada serviría si yo no estoy viendo un trabajo que realmente se esté haciendo, ¿no? En Coparmex. Pero cuando lo ves y cuando tú también ya lo ves en la práctica de que algo se está haciendo bien y se está ocupando bien el recurso, eso me pareció más interesante. Pero además de eso, lo que también me encantó, y te lo voy a decir de manera personal, es justo conocer a estas empresas que de pronto nosotros pensamos que conocemos y en el fondo no sabemos. O solamente conoces y dices, ah, bueno, pues sí, esta empresa se dedica a vender licores, ¿no? Y entonces, pues ya sabes que en esa empresa es la que vende En eso licores se mueve. solamente, ¿no? Sí. Pero ver a la persona que está ahí detrás y a la persona que al final tiene las mismas preocupaciones y de pronto las historias se parecen un poco. Eso me pareció bastante interesante porque dije, qué padre que te des esta oportunidad de conocer a este empresario de cerca, que tengas este conocimiento de saber que detrás de todo lo que él hace, detrás de esta marca que tú estás viendo, hay una historia. Y Así eso es. me encantó. Sí, claro, y fíjate que esa fue una propuesta que precisamente el ingeniero César le dio forma, o sea, fue algo que, oye, hay que hacerlo, hay que darle un giro a estas reuniones. Y entonces empezamos con el tema de tener una empresa anfitriona y a salir, porque antes las reuniones eran en el centro empresarial, y entonces empezamos a salir a las empresas, nos Ujú, invitaban a las empresas, una diferente en cada mes, y precisamente esa es la oportunidad que ellos tienen de no solo, más bien de que conozcan más que a la empresa, al ser humano. ujú, ujú, Y eso ha sido algo que ha funcionado mucho, les ha gustado mucho y los hace sentir también pues parte de, ujú. ¿no? Entonces creo que sí, fue una muy buena propuesta el poder llevarlo a cabo hoy día, porque eso involucra mucho más a las empresas. Sí, claro, además, pues pones en escenario también y le das esta posibilidad, creo, a las empresas también de compartirnos, porque hay marcas que no tienes ni idea de lo que hacen y cuando digas De lo que dices, han logrado. wow, o sea, no puede ser que esta empresa esté aquí en el estado de Tlaxcala, Sí, ¿no? te puedo decir que orgullosamente recién pasó nuestro aniversario, bueno, justo otro día el presidente nacional se quedó en Tlaxcala y a otro día visitó una empresa que la verdad es que para su grata sorpresa, de verdad, cuando él llega y empieza a escuchar los proyectos que tiene, simplemente él me dijo, qué bueno que insististe en que viniera, ¿no? Ujú, Porque la experiencia, pues, la verdad es que fue muy buena, se fue con una grata sorpresa de ver cómo las cosas que se hacen en Tlaxcala, incluso hubo una invitación a ser parte de una comisión nacional. Entonces creo que todo eso es lo que te dice, pues no está tan mal lo que estamos haciendo, porque causa este efecto en las personas, ujú, ¿no? De claro. primero saber que todo esto se puede hacer en Tlaxcala, con gente de Tlaxcala, con profesionistas detrás de Tlaxcala y y empresarios muy comprometidos con el estado. Ujú, sí, pues muchas felicidades.
No, al contrario. Por todo este trabajo que se ha logrado, por todo pues también este match que hiciste con el ingeniero César, que eso también es importante para poder llegar a un objetivo, ¿no? El poder coincidir y el poder, pues también creo que ir de la mano con las metas que se quieren alcanzar. Y sin duda del equipo que también está atrás de ti, Ivonne, porque a veces obviamente uno es la cara y lo que está enfrente, pero pues atrás hay un equipo en el cual también te permite que tú sigas avanzando. Y yo te lo decía el día de la cena del aniversario, la verdad es que digo, todo el trabajo que hay, pues obedece al equipo que está atrás de ti ayudándote y que está colaborando y que está moviéndose para allá y para acá y ahora esto y ahora el otro y Tras bueno, bambalinas. exactamente. Entonces, pues ahí está el equipo y creo que con lo que tú decías, con lo que iniciamos, primero faltaba como una estructura, ¿no? Para poder alcanzar todas estas metas. Si no tienes esta estructura, pues difícilmente vas a poder lograr el objetivo que se plantea, ¿no? Claro, y ese es el otro reto, o ha sido el otro reto. Sí, el haber creado las coordinaciones que eran necesarias para poder ampliar y mejorar el servicio y la atención al socio, porque pues al final Coparmex está para eso, ¿no? Ujú. El servicio al socio es prioridad, pero este servicio enfocado a productos o a esquemas en los que ellos realmente puedan rescatar y aplicarlo a sus empresas y que vean esa utilidad, que le vean, que le den cada vez más valor a la membresía que ellos pagan. Y bueno, estamos en la recta final de la entrevista, pero me gustaría hacerte dos preguntas. Una, ¿cómo vas a cerrar este año? Y la otra sería, ¿cuáles serían las metas que tienen para el próximo? Uy, Marisol, muchas. La verdad es que ya hubo una propuesta que se ha presentado, que cada área le presentamos al presidente. Y en mi caso, como dirección, sí está mucho la meta fortalecer la parte de los socios, la retención de los socios. Ok. ¿Cómo? Hay una sola forma, que es a través de la generación de valor, no hay Ujú. más. Y desde luego es una parte sumamente importante y vamos a estar enfocándonos a realizar algunas acciones para fortalecer también la parte de la afiliación, en donde ya hay un esquema que se ha presentado. Vamos a ocupar un poquito de la IA a partir de que tenemos empresarios socios súper talentosos con una gran disposición, dispuestos precisamente a ayudarnos en esta parte. Ujú. Y pues necesitamos fortalecer estas dos partes. Tanto es importante la afiliación, pero también lo es el retener a los socios. Sí, claro. Y pues la verdad es que hay un reto muy grande. A veces si tú vas en tu operación al día a día, y me refiero a los recursos como organización, difícilmente te das el tiempo para prever o planear cosas más grandes a futuro. Ujú. Entonces, esta es una parte que hemos querido resolver el presidente y yo. Entonces, hay un enfoque también a poder generar un fondo para el centro que permita realmente planear mucho mejor las actividades y que tengamos seguro esta parte de poder tener la nómina para la estructura, los gastos operativos y que nos permita, insisto, planear a mucho mayor, a un largo plazo, mediano o largo plazo, sin que tengamos esta preocupación de si vamos a tener mañana, ¿no? Para cubrirlo. Entonces, esta parte sí se ha vuelto muy importante porque además ese es uno de los objetivos y de las responsabilidades de un director, hacer un Ujú. centro empresarial autosustentable. Y eso se puede lograr solamente a través de una muy buena planeación Ujú. y pues con la persona o la estructura adecuada, ¿no? Entonces, Ujú. por supuesto, ahí el staff se vuelve muy importante. Yo sé que, y a lo mejor algún día platicarás con alguien de ellos, Ujú. pero no es sencillo la operación, los horarios, es muy diferente a cómo sería una empresa normal, pero hasta eso que ahora hemos podido resolverlo y yo creo que también mucho tiene que ver con las capacidades de ellos.
Mm. porque somos puras mujeres, por cierto. Ay, sí, sí he visto. Exacto, tienes un equipo de puras mujeres. Qué bueno, muy, yo creo que eso es, pues una parte también de ir acomodándote con tu equipo, ¿no? Y mira, casualmente ahí están y todas siempre muy dispuestas y muy colaboradoras para sacar adelante cualquier cosa que tienen ahí enfrente. Muy bien, Ivonne. Pues la verdad es que ha sido un gusto conocerte un poco más. No tenía el gusto de conocer tanta información tuya, pero de eso se trata este espacio, de visibilizarte, de conocer todo este trabajo que está detrás de Coparmex y que yo insisto, de verdad, sí estoy totalmente convencida que cuando una mujer ocupa un espacio, marca la diferencia. Tiene metas muy claras, creo. Yo digo que también los varones, no estoy en contra de ellos, pero insisto, las mujeres llegan a marcar, a poner el sello en su trabajo, a decir, por aquí va el trabajo que yo quiero. Y creo que tú lo has hecho, insisto, en este poco tiempo que llevamos de conocernos y que también he estado en algunas actividades, no en todas, porque uno quisiera estar en todas, pero la vida no nos Nosotros da. también quisiéramos que estuvieran todas. Pero en lo poco que yo he estado, de verdad, se nota este trabajo, se nota este crecimiento también, se nota esta innovación que van haciendo con estas reuniones y eso también creo que es bueno para todos los que formamos parte de Coparmex. Entonces, yo celebro todo este trabajo y seguramente vas a alcanzar las metas que ya te propusiste porque se nota que eres una mujer determinante. Sí, sí, no, y uno tiene que encontrar la fuerza de donde sea. Claro, sí, A sí. veces hasta una experiencia a lo mejor no grata, ¿no? Quizá eso también sea lo que te da el impulso. Entonces, no desdeñemos ninguna situación y no nos desenfoquemos. Yo creo que eso Claro. es muy Muy importante. bien, Ivonne. Oye, pues estamos ya nos pasamos un poquito, pero no me gustaría dejarte ir sin que respondas 3 preguntas de nuestras cartas de las hijas de la Malinche. Entonces tú escoge las que quieras y me las pasas, por favor. Ok. Mientras, le agradezco a Gota Water porque nos mandó el agua de hoy para nuestra invitada. 2 más, por favor. Y también a Restaurante Legado, que es nuestro patrocinador. Saludos, una más. Saludos a Magda, que también es parte de nuestras patrocinadoras. Así es que muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Em, Ay, Dios mío, no sé por cuál empezar. No me asustes. No, pero, ay, Dios. A ver, déjame ver. Vamos a empezar por esta. ¿Qué injusticias te revuelven más el estómago? Qué injusticias. Mira, yo creo que a lo mejor falta de congruencia, Ujú. la falta de congruencia en las personas, a veces eso es, duele, em, porque a veces pareciera que la apariencia es Es todo. algo, lo es todo, Ujú. y se nos hace muy fácil tal vez decir algo y cuando ya nadie nos ve hacemos todo lo contrario. Entonces, la falta de congruencia en las personas es algo que creo que no debiera ser y si Ujú. realmente fuéramos congruentes, las personas creo que habría menos situaciones injustas. La, el hambre, el hambre es algo que no debiera vivir ningún ser humano Ujú. Sí, y somos muy poco conscientes. Digo, ahora que me ha tocado trabajar un poco con el banco de alimentos y cuando te hacen esta parte de sensibilizarte, de decir, mira, la situación es esta en números, y ver lo que eso implica, lo que eso impacta a las familias, a la salud de los niños, de las personas, en fin. Yo creo que todo eso deberíamos conocerlos todos, porque a lo mejor cuando no lo sabes,
Dices, puede ser que haya una justificación, pero cuando ya lo sabes, creo que tenemos que ser generar mucho mayor conciencia y desde el punto donde estamos, desde nuestra pequeña arista, intentar pues poner como el granito de arena para hacer una diferencia. No sé si es a través del área económica, a través de trabajo voluntario o incluso no desperdiciando lo que tú sí puedes comprar. Claro. Yo creo que ya de entrada eso es algo muy bueno. Sí. Entonces, creo que esos dos temas en este momento podrían estar en esta En esta pregunta. que me Ok. haces. Bueno, la siguiente dice, ¿qué admiras de los hombres? De los hombres, admiro cuando ellos mismos son o cuidan, o han cuidado más bien una trayectoria profesional, que no se conforman, que, que tengan esta sensibilidad de que con lo que hacen no solamente sea algo que les ayude a ellos, sino que pueda beneficiar a otras personas. Cuando hay esta parte del regresar un poco a los demás, yo admiro mucho eso de una persona que cuando logra cosas para sí misma, que en algún momento de su vida pueda abrirse a compartir parte de eso que ha logrado, ¿no? Eso en un hombre lo admiro mucho y que en este paso por la vida también pueda ser capaz de reconocer a la mujer como una parte fundamental en su vida, porque muchos no lo reconocen. Ok, muy bien. Y la última, Ivonne, que es un poco, bueno, es una pregunta que a ver qué opinas. ¿Qué piensas de la muerte? De la muerte. Pues mira, si me lo hubieses preguntado no sé, hace 20 años, tal vez me asustaría. Pero hoy te puedo decir que hay muchas cosas que he podido realizar, desde luego hay sueños, pero te puedo decir que me asusta menos. Yo creo que a pesar de que hace un momento platicábamos de que quizá porque aún yo no he vivido esta parte de una pérdida de un familiar cercano, como puede ser algún hermano, tu papá, tu mamá, no la he vivido, incluso podría decirte, tal vez no sé exactamente qué se sienta, no sé ni siquiera si puedo imaginarlo, pero también creo que en mi pasar por la vida considero que es un momento que tiene que llegar y que no es injusto cuando llega, ¿no? O sea, más bien hay que hacer todo lo que puedas hacer para que cuando es el momento que es inesperado para todos, pues tú te puedas ir de este mundo de la forma más tranquila, ¿no? Independientemente de la forma en que nos toque morir. Sí, yo creo que cuando has logrado cosas y tienes esa satisfacción, yo creo que el tema de la muerte lo puedes asumir de una mejor manera, ya sea que la vivas por algún ser querido, ¿no? Y que cuando llegue, a lo mejor para ti digas, está bien ahora. Ok, muy bien, Ivonne. Bueno, pues me gustaría, Ivonne, por último, pedirte un mensaje justamente a todas aquellas mujeres que también les interesaría o quisieran formar parte de este grupo empresarial, porque también creo y he visto que somos pocas mujeres, o sea, todavía no hay muchas, y así lo he visto yo en mis distintas etapas, ¿eh? Y eso digo, bueno, algo está ahí, algo está pasando ahí que no sé si nos sigue dando miedo, no sé si de pronto estamos ahí, pero no estamos. Entonces, no sé, que tú les dieras un mensaje a todas estas mujeres que quisieran, que son ya empresarias, pero que no tienen como todavía esta figura de considerarse incluso así, ¿eh? Porque conozco a muchas que de pronto dicen, sí soy, pero no. Claro.
sino pues de entrada, pues decirles que nunca duden. Yo creo que el ser empresaria pequeña o del tamaño que sea, creo que ya es un gran paso. Te dice muchas cosas, lees muchas cosas cuando una mujer emprende, sabiendo que no es un camino sencillo. Ujú. En Coparmex valoramos mucho esta parte del emprendimiento y estamos conscientes que efectivamente nos faltan muchas mujeres. Y no porque no las haya, yo creo que muchas están allá afuera haciendo esta lucha solas. Yo les diría, las invitaría a ser parte de Coparmex porque seguramente vamos a encontrar las formas de poder satisfacer esa parte, esa búsqueda de apoyo, de acompañamiento y de generación pues de nuevos proyectos, de nuevos vínculos en favor de sus empresas. No dejen de darse esa oportunidad, pues siquiera de averiguarlo, ¿no? Ujú. Y Sí. después, pues ya veremos qué pasa. La verdad es que Coparmex tiene mucha información y muchos temas en donde uno puede encontrar ese eco que estamos buscando. Y créanme que nosotros pues, nos vamos a esforzar siempre porque sea una muy buena experiencia el llegar y pues que eso sea el gran principio a que tal vez ustedes después decidan, una vez que llegan, pues decidan quedarse por los Ujú. años que gusten. Muy bien. Ay, pues muchísimas gracias, Ivonne. Gracias por este espacio. Estamos casi iniciando la 14ª temporada y de verdad ha sido un privilegio conocerte un poco más, saber toda esta trayectoria que tienes en el mundo empresarial y celebro el trabajo que estás haciendo, celebro el espacio que ocupas y de verdad deseo que todas las metas que tienes en mente se cumplan, que seguramente así van a ser. Así es que pues muchísimas gracias por también concedernos esta entrevista. Gracias a ti, Marisol, y de verdad también aprovecho para hacerte este reconocimiento porque siempre eres súper emprendedora y siempre tienes cosas nuevas que aportar y en las que nos involucras. Gracias por eso. No, muchísimas gracias, pero también gracias a usted, gracias a mi equipo de producción, a Lili y a Patti que están aquí, y a usted que nos recomienda, que comenta, que nos sugiere, muchísimas gracias. De verdad que esta temporada está llena de mujeres increíbles. Todas las que ya están en lista, la verdad es que tienen una trayectoria muy importante, mucho que aportar desde donde están. Entonces, no se pierdan esta temporada y nos saludamos en el próximo podcast de Las Hijas de la Malinche. Un espacio para mujeres fregonas y valientes. Gracias. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.